Clínica Los Carreras, parte de Red Interclínica, es la clínica más compleja y con mayor resolutividad en la región. Junto a nuestros colaboradores y equipo médico, hemos trabajado por más de 40 años en entregar una salud accesible, confiable y cálida a la mayor parte de la población de esta región y de la zona centro-norte de nuestro país. Día a día hemos ampliado nuestra oferta médica dotando a la región de mayores especialistas y médicos de alta calidad técnica y humana. ¿Para qué? Junto a nuestro nuevo centro médico de imágenes, laboratorio y pabellón, podamos entregar una atención confiable a cada uno de nuestros pacientes. En Clínica Los Carreras estamos para ti. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local, comenzando la semana y para conversar hoy sobre un tema súper interesante. Ya lo hemos tratado en nuestro canal y en este mismo programa en oportunidades anteriores, pero ha ido avanzando porque se hacen anuncios, se habla de una mesa regional de la vivienda, además se habla de un acuerdo por el barrio y la vivienda digna, y qué mejor conversar con interesantes invitados que además tienen súper claro este tema. En primera instancia, quiero saludar a Joaquín Bustamante, director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar. ¿Cómo está, Joaquín? Un gusto tenerlo nuevamente en Tu Voz Local y en Quinta Visión. Muchas gracias por la invitación, Bernardo. Saludos, René. Qué bueno encontrarnos aquí. Claro, y sin duda no podía estar ajeno a este programa un concejal de la ciudad que tiene la mayor cantidad de campamentos en nuestra región y se dice también que en nuestro país. Me refiero a Viña del Mar. René Lues, ¿cómo está, concejal? Gusto de tenerlo en este Tu Voz Local. Muchísimas gracias por la invitación y también un agrado compartir con Joaquín, que siempre tiene tanto aporte en este tema. Bien, partamos con una pregunta para ambos. Lo primero, ¿es positivo, es importante que se constituya una mesa regional de la vivienda? Mesas, unidades de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que hemos escuchado mucho tiempo en nuestra región. Mesa de trabajo para esto, para este otro ámbito, acá y allá. Pero en el caso de la vivienda, Joaquín, tú como arquitecto, ¿te parece importante aquello? Mira, me parece fundamental. Es decir, se dice mucho que el lenguaje construye realidades, ¿cierto? Y yo creo que las mesas de trabajo donde las personas, los expertos, ¿cierto? Los que participan del fenómeno del desarrollo de la vivienda, identifican, verbalizan, ponen sobre la mesa cuestiones que no siempre están a la vista, ¿cierto? Los campamentos los conocemos, los vemos, ¿cierto? Los vivimos cuando entramos a Viña, ¿cierto? Pero no siempre entendemos la magnitud del problema. Y no siempre participan de esa comprensión todos los actores que tienen que estar en esa mirada. Entonces me parece que en la lógica de desarrollar este tema a nivel estratégico, me parece que es como primera instancia, me parece que es el adecuado, ¿cierto? Es lo que hay que hacer. Me parece correcto. ¿Y a usted, René, qué le parece esta instancia, considerando, insisto, que Viña es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de campamentos? Pero acá no hablemos solamente del asunto campamento, sino que de la falta de vivienda, ¿no es verdad?, en nuestra región y en nuestro país. O sea, yo estimo muy necesaria esta coordinación. Siempre las coordinaciones, estas mesas, cuando se hacen en serio, tienen buenos resultados. Fíjate que tenemos un grave problema a nivel nacional. Aproximadamente tenemos un déficit de 600.000 viviendas. Y aproximadamente estamos hablando de que un 10%, un 12%, o sea, entre 50.000, 60.000 viviendas de déficit hay en la región de Valparaíso. Se habla de 70.000, perdón. 70.000, imagínate tú, 12%, claro, un poco lo que planteaba, el 12%. Entonces, estamos hablando de un déficit que verdaderamente obliga a todas las autoridades públicas y a todas las instancias y organismos privados a ponernos de acuerdo en cómo enfrentamos este tema que es de principalísima importancia para la comunidad. Ahora, es un tema que, ¿no es cierto?, va avanzando por cómo pasa el tiempo, por las situaciones que vamos viviendo. Y sin duda que estos 2 años de pandemia, ya más de 2 años de pandemia, porque seguimos en pandemia, han influido en lo que es este ámbito, ¿no es cierto?, de la vivienda. Joaquín, desde el punto de vista especialista, usted que estudia, porque sabemos que, ¿no es cierto?, no solo hace clases en la universidad, sino que debe ser uno de los arquitectos que más investiga y estudian en cuanto al tema de la vivienda
de lo residencial en nuestra región, en la Universidad de Viña del Mar. ¿Cómo se podría entender, cómo nuestros televidentes podrían entender este fenómeno? Porque hasta hace un tiempo se decía, bueno, hay un déficit de tantas viviendas, pero va aumentando con avanza el tiempo. Sí. Tiene que ver, ahí, digamos, el principal fenómeno tiene que ver con que las ciudades son un polo de atracción fundamental. Nosotros en la región estamos, ahora no me acuerdo el dato preciso, pero prácticamente más del 80%, si no más, de la población vive en ciudades, y una parte muy importante vive en las áreas metropolitanas. Entonces, esa migración del campo a la ciudad, digamos, ya se ha consolidado, y a eso se le ha sumado, ¿cierto?, la migración de personas de un país a otro, digamos, que también es una realidad acuciante. Entonces, tenemos por un lado ese fenómeno, y tenemos por otro lado, ¿cierto?, de que el costo del suelo, ¿cierto?, el acceso a la vivienda es caro, es muy caro. Entonces, eso significa que aquellos que demandan vivienda finalmente están optando por un tema de reemplazo de gastos, digamos, a los campamentos, ¿ya? Y que quienes no acceden a los campamentos viven en situación de hacinamiento. Eso a grosso modo es el diagnóstico que ofrece el plan de emergencia habitacional, ¿cierto?, como justificación de la estrategia que estamos observando. Entonces, en el fondo, la pandemia lo que hace es acelerar el proceso de reemplazo de gastos, ¿cierto? Si yo arrendaba, ¿cierto? Bueno, me sale más barato irme a campamento, ¿cierto? O optar por compartir gastos y por lo tanto empeorar las condiciones de hacinamiento. Entonces, lo que sucede con la pandemia, ¿cierto?, es que esto, si ya era un problema, ahora es un problema más grave todavía. ¿Mm? Sin duda. Ahora, René, desde el punto de vista de la realidad de Viña del Mar, ejemplificado, ¿no es cierto?, como insisto, una de las comunas que tiene mayor cantidad de campamentos en nuestra región y en nuestro país. ¿Cómo viven esta realidad? ¿Cómo se preparó la ciudad o estaba preparada para esta realidad? Es súper complicado lo que pasa en Viña del Mar porque aquí tenemos dos problemas, o tres en realidad. Primero, no tenemos, digamos, la comuna es en 99% urbana, 98% urbana, es decir, no tenemos prácticamente espacio de ruralidad. Segundo, tenemos un problema con terrenos, no tenemos un banco de terrenos que uno pueda adquirir o que uno pueda negociar para, por ejemplo, constituir o construir viviendas sociales. Tercero, el poco terreno que hay, como no hay terreno, se especula, es caro, justamente porque hay más especulación, en virtud de que como hay poco terreno, entonces el que hay efectivamente sale más caro. Y lo otro grave que tenemos en Viña del Mar, bueno, es que, y también en Valparaíso, es que la construcción en nuestras ciudades es más cara. Entonces, el subsidio de vivienda que entrega el Estado en todo Chile, por ejemplo, en comunas planas, podría alcanzar, pero en comunas como las nuestras, donde hay muchísimos cerros, la construcción es muy cara. Entonces, cuando tú aplicas un subsidio transversal a todo el país, finalmente no tienes en cuenta estas realidades específicas de tu comunidad o de tu zona, y eso por tanto hace que los subsidios sean insuficientes. Entonces, tenemos un círculo ahí no virtuoso que a mi juicio perjudica todavía más la comuna de Viña del Mar, que además de todo esto, es una comuna muy requerida porque, claro, tiene condiciones de vida bastante agradables en relación a otras comunas del país. Todo este conjunto, a mi juicio, constituye un elementos complejos digamos, a abordar. Claro, sin duda son temas importantes que hay que ir tomando en cuenta. Como también, Joaquín, cuando se habla de estos proyectos habitacionales, antiguamente veíamos, ¿no es cierto?, que claro, se construían, ¿no es cierto?, los bloques de edificios, departamentos, con suerte una placita y ahí quedaba. Sí. Y si podía ser alejado de la zona urbana, porque hay otro problema que no se menciona y hay que señalarlo. Hay muchas familias que no quieren que le instalen, ¿no es cierto?, un tema habitacional de índole social al lado.
Exacto. Yo creo que hay que reconocerlo, no podemos objetarlo. Pero de esa perspectiva, hoy día a lo mejor también influye en que ya los nuevos proyectos, los proyectos que se requieren, no hablan solamente de una vivienda, sino que hablan de un barrio, Joaquín. Y ustedes eso lo han estudiado bastante bien. Sí, mira, este es un factor clave de por qué primero constituir estas mesas, ¿cierto? Y tiene que ver con identificar, porque la estrategia de lo que habla, fíjate que hay un aspecto interesante. Uno habla de las micro radicaciones, es decir, no está apostando necesariamente a grandes paños de terreno. Y por otro lado también se habla del arriendo, aunque en menor cuantía en términos de operación, digamos, como subsidio de vivienda, pero sí también está disponible el arriendo. Entonces, cuando en esas dos figuras, más que ir a buscar paños en los exteriores, ¿cierto? La estrategia lo que ofrece, por un lado, es consolidar áreas que tengan factores que ya están desarrollándose, como algunos campamentos que están súper consolidados, donde uno podría mejorar las condiciones de urbanización y especialmente de equipamiento y servicios, de tal manera de generar cambios cualitativos en esos lugares, ¿cierto? En una primera instancia. Y la microradicación permitiría identificar paños más chicos, pero bien localizados, donde se tuviera acceso a servicios y equipamientos, ¿cierto?, que generaran oportunidades de calidad de vida equivalentes, ¿cierto?, o equitativos. Entonces, en esto creo que hay una mirada distinta, ¿cierto?, a lo que se ha tenido tradicionalmente, que es buscar grandes paños de terreno, ¿cierto?, donde concentrar una mejora de vivienda, una mejora habitacional que resuelva cuantitativamente el problema. Aquí hay una mirada más cualitativa. Entonces, cuando uno mira el plan, lo que uno debería tener bien a cuenta, ¿cierto? Es, primero, dónde están localizados los mejores equipamientos, servicios, y ahí alrededor de eso, qué paños donde uno podría ubicar esas microradicaciones, o dónde existieran, digamos, desarrollos habitacionales con cierta consolidación que uno pudiera hacer mejora en el sentido de equipamiento y servicio. Entonces, ahí es que se habla de la ciudad integrada, ¿cierto? Y por lo tanto, una estrategia más cualitativa. Yo creo que ese es el gran desafío, tomando lo que dice René, de Viña del Mar. Exacto. El gran desafío de Viña del Mar está ahí, ¿ya? Más que ir a buscarse unos paños que no los vamos a encontrar, porque prácticamente está todo urbanizado. Ahora, desde esa perspectiva, René, ¿usted cree que Sí. estos proyectos que hubo de integración social y que causaron bastante polémica en su momento, han dado resultados, son alternativas viables? Insisto, considerando de que muchas veces cuesta que algunos vecinos se quieran tener al lado vecinos que vienen de campamentos. Es cierto, fíjate, a mí me gusta mucho la idea de efectivamente micro o pequeños espacios urbanos donde se instalen personas, digamos, con una calidad de vida, con un entorno social bastante mejor que incluso que el que tenía, digamos, cuando postuló hace años atrás a esta vivienda. A mí me parece súper bien este avance que ha habido, digamos, respecto de mejorar el entorno en el cual las personas habitan. Ahora, tenemos también otro problema más, por ejemplo, que hay terrenos tomados hace muchos años atrás, y ocurre que en general los terrenos que se toman, las personas los dividen en lotes, y cada terreno mide 20 por 10, o sea, 200 metros cuadrados. Pero ocurre que cuando tú, por ejemplo, haces una oferta, digamos, que involucre a más personas viviendo allí, que en un barrio bastante más consolidado, con servicios, en fin, con toda la urbanización que corresponde, con espacios públicos, con plazas, con sedes, en fin, ojalá, bueno, con todo un equipamiento comunitario adecuado. En general las personas prefieren vivir en sus 200 metros, digamos, y no tener ningún otro tipo de construcción. Entonces, es súper tensionante el hecho de que sabemos que requerimos construir más viviendas sociales en entornos adecuados, pero que los terrenos que estarían disponibles, terrenos tomados, hoy día no existen, porque la verdad es que las personas o básicamente quieren radicarse en el mismo lugar en condiciones mejores, pero obviamente manteniendo su espacio de terreno. Entonces, eso hace más difícil estos procesos, digamos, de mejoramiento de la cantidad de viviendas y también de la calidad
del espacio que uno habita. Entonces, tenemos, a mi juicio, hoy día una voluntad distinta. Tenemos un municipio que está completamente enfocado en mejorar esta situación. Vamos a hacer ahora incluso, acabamos de postular ahora recién, hace una semana atrás, aprobamos como consejo la postulación y ahí vamos a ver recién lo que tú acabas de decir, que es re importante. Postulamos a 100 soluciones habitacionales en modo de arriendo. Es decir, el Estado va a construir y va a arrendar a lo que se llama precio justo, que es el 25% máximo del monto, digamos, de los ingresos de la familia. Y entonces, ¿cuál va a ser la idea? Es un espacio que está también, es una oferta muy potente desde el punto de vista urbano, pero también donde hay integración. Entonces, recién se va a hacer la consulta a la comunidad y podría, y además esto es un poquito más arriba de donde está el tranque forestal. ¿Ya? Y vamos a ver, y vamos a poner ahora a prueba lo que tú acabas de decir, que fue la misma consulta que yo hice en el consejo. ¿Qué oferta, digamos, atractiva le das a la gente que vive allí para que sienta que esta opción para el entorno es buena? Porque es muy sensible el tranque forestal. Y yo imagino, espero que no, que vamos a tener más problemas de aceptación que los que imaginamos. Si no, ojalá esté equivocado y la gente acepte y podamos integrarlo y tener un espacio ahí de 100 viviendas de buena calidad en arriendo de precio justo, pero ahora vamos a ver, recién estamos haciendo esta propuesta y Es un buen tema. ojalá que sea sí, un muy buen tema. Es un muy buen tema, considerando, Joaquín, de que hasta hace un tiempo se hablaba de erradicación, ¿se acuerda que un poco lo que hemos hablado? Y hoy día se habla de radicación, de erradicar en los mismos sectores. Y quizás donde hubo un ejemplo ahí fue en la parcela 11, donde incluso frente a lo que eran los terrenos tomados, se construyeron unos bloques de departamentos que costó que salieran, pero al final salieron, se fueron las familias. El problema es que se vacían terrenos y inmediatamente se vuelven a tomar. Pero bueno, este es un problema que estamos conversando desde un punto de vista técnico, un punto de vista transversal. Aquí no estamos planteando lo que pueda pasar después del próximo domingo, de este domingo 4 de septiembre, porque, ojo, ocurra lo que ocurra, es un problema que está hoy y hay que darle una solución concreta, ¿o no, Joaquín? Hay que buscar una política de una vez por todas diga, oye, démosle solución a estas familias porque esto ya no da para más y yo siento que ya no aguanta para más. Como bien decía usted, sumando otro factor que tiene que ver con la inmigración que ha llegado a nuestro país. Mira, no es posible pensar que un área metropolitana se desarrolle plenamente si las personas que habitan ese territorio no tienen las condiciones, digamos, dignas, ¿cierto?, mínimas para que en el fondo se desarrolle ahí, por ejemplo, cohesión social, en torno a ciertos propósitos, como comunidad, ¿cierto?, como ciudad, ¿cierto? Cuando tú tienes una ciudad, cuando uno mira hay los estudios de calidad de vida y uno los mira en detalle en Viña del Mar, pasan cosas tan drásticas como que el centro de Viña tiene una nota máxima y tú pasas a Forestal y baja la nota al mínimo. Y estamos hablando de dos sectores que son vecinos, son colindantes. Entonces esas asimetrías son las que hay que corregir con este tipo de estrategias. Y eso da lo mismo que lo que pase después del 4 de septiembre. Yo creo que ya en el debate nacional quedó instaladísimo. Y por lo tanto cualquier proyecto, ¿cierto?, para adelante tiene que resolverlo. Nosotros, yo creo que esta estrategia, ¿cierto?, ha planteado un camino. Hay instrumentos, ¿cierto?, para poder desarrollarlo. Hay instrumentos. Yo diría que uno de los temas que hay que fortalecer es la asociación público-privado, porque yo creo que también eso es una cosa que hay que entender después del 4 de septiembre, que en el fondo lo que más exige este plan es velocidad. En la región son 31.000 viviendas las que se quieren ejecutar. ¿Ya? Y eso requiere demanda de velocidad. Entonces hay ciertas condiciones que hay que generar en asociatividad, ¿cierto?, para que este plan sea exigente. Yo creo que habiendo un acuerdo político, habiendo un plan claro, digamos, yo creo que eso es viable, pero la velocidad, ¿cierto?, un elemento crítico, ¿cierto?, y eso requiere gestión
que se incorpore el privado en esta gestión. Y entiendo que la Cámara Chilena de Construcción está muy interesada, ¿cierto? Ha recibido muy bien este plan, ¿cierto? Como parte de un horizonte de desarrollo regional. Entonces, yo creo que esas son buenas noticias, digamos. Y creo que hay que seguir insistiendo y poniendo toda la disposición técnica y política para que eso resulte. Sin duda. Y a nivel regional también hay algunas señales que son bastante interesantes y positivas. Y le quiero preguntar a usted, René, porque usted también fue parte del gobierno regional. Y hace un tiempo se firmó un convenio de programación que le llaman, ¿no es cierto?, con el Ministerio de la Vivienda, en que el gobierno regional coloca una cantidad de millones de pesos para poder ir sacando proyectos. En este caso, se hablaba de una cantidad de campamentos a apoyar. Bueno, eso ha ido avanzando lentito, sí. Digámoslo, seamos claros, incluso demasiado lento. Pero ahora ya se habla de un nuevo convenio de programación con el Ministerio de la Vivienda, donde el gobierno regional colocaría cerca de 40.000 millones de pesos para esta nueva etapa, con 225 campamentos identificados a nivel regional, 24.000 familias aproximadamente, donde se hizo un catastro de campamentos y se habló de tanta cantidad, pero hoja seguida, hubo más campamentos después, entonces, que los que se habían catastrado. Y de esa perspectiva, cuéntenos un poco, René, fáciles palabras, ¿qué significan estos convenios de programación y por qué son importantes? Bueno, oye, antes que todo, esto es re importante porque el 2012 se firmó este convenio de programación, que significa en el fondo un convenio de programación. Se programa con una inversión a largo aliento, es decir, durante varios años. Se firma un convenio para financiar o para invertir en ciertos aspectos durante varios años. Eso es un convenio de programación. Y se firmó uno entre el gobierno regional y el Ministerio de la Vivienda. Esto es inédito, en 2012. Fue realmente inédito, tan inédito que jamás Vivienda había firmado un convenio de este tipo, porque Vivienda normalmente ve, digamos, ve otro tipo de, digamos, de áreas de inversión, no esta. Esto fue original, inédito en ese año. Y se ha demorado mucho, ha tenido muchos problemas este año. Ahora, que va a salir, y esto fundamentalmente iba vinculado a unos 70 campamentos más o menos, de los cuales el más grande en su momento era el Manuel Busto. Sí. Hoy día efectivamente está iniciando su proceso, digamos, de finalmente de mejoramiento y de transformarse en una población como todos queremos que así sea en el próximo tiempo. Y ahora, claro, después del 2011, que ha sido el último catastro de campamento, esto ha aumentado de manera sustantiva, es decir, la cantidad de gente viviendo en campamento hoy día se ha modificado, por lo que decía primero Joaquín respecto al tema de la pandemia, y también lo que tú decías respecto al fenómeno de la migración. Se ha generado hoy día una cantidad de campamentos que no estaban catastrados. Entonces, a mí me parece que la idea o que la iniciativa o que esta, digamos, noticia de que el gobierno regional está impulsando un nuevo convenio donde el gobierno regional va a poner 40.000 millones. Piensa tú que en el convenio pasado eran 25.000 millones, el del 2012, donde nosotros poníamos, qué sé yo, un 70%, 80%, perdón, vivienda, y el resto lo ponía el GORE. Es decir, la inversión que va a hacer el gobierno regional en vivienda, a mi juicio, es histórica, y nos pone también como a la cabeza de este esfuerzo regional y nacional por mejorar la cantidad y la calidad de vivienda de nuestra gente en nuestra región. Bueno, sin duda, por eso lo quise destacar, Joaquín, René, porque, como dice usted, esto tiene que ser público-privado. Pero aquí también los privados tienen que colocar de lo suyo, porque siempre se critica mucho al sector privado. No es verdad, sobre todo en el último tiempo hemos visto una discusión porque no hacen esto, porque hacen esto otro, porque tienen estos intereses o no. Pero aquí no hay que mirar más allá de los intereses, aquí sencillamente hay que mirar por el beneficio común y por la cantidad de familias que hoy en nuestra región y en nuestro país están sin vivienda. Se nos acaba el tiempo, les quiero agradecer, creo que ha sido un entretenido programa, una interesante conversación, porque insisto, lo que queremos hacer con estos programas Todo Local es que nuestros televidentes, ustedes que nos están viendo, puedan tener un background, puedan tener, ¿no es cierto?, un contexto de por qué se dan las situaciones, por qué surgen, y poder conversar temas como este, porque sin duda depende de todos hacer ciudades más seguras, mejores para vivir, tener barrios, ¿no es cierto?,
que nos permitan compartir como corresponde. Así que gracias Joaquín Bustamante, director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Viña del Mar, por esta interesante conversación y por siempre ser tan didáctico cuando está con nosotros. No, gracias Bernardo. Parece que Bernardo dice... No, estamos bien. ¿Estamos? Ya. Sí, no se preocupe. Sí, esto pasa a veces, la conexión también, ¿no es cierto? No. Y eso lo sabe bien René Lue. Y a usted también, René, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bernardo, Joaquín, realmente fue muy agradable esta conversación. Sí, muy entretenido. Yo quisiera solamente decir una cosa, Bernardo, que si me tocara gobernar, ¿Sí? yo creo que este es el tema más transformador que puede existir en Chile. Y a partir de esto se pueden ir sumando una serie de avances y a lo mejor ir terminando con otra serie de problemas, ¿no es verdad? Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, a Joaquín, a René y a ustedes, muchas gracias por ser parte de este programa, que es su programa, Tu Voz Local. Que esté muy bien usted y su familia.